Bienvenidos, esto es Transformación Consciente. Si te gusta mi contenido, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video. Hoy quiero hablarles sobre numerología, pero específicamente sobre simbología, del número 11 y del portal 1111, cifra de la conciencia en el espejo de la naturaleza. Quisiera indagar un poco sobre qué hay detrás de este código sincrónico al que se le llama de activación planetaria. Más allá del significado en numerología del número 11 o del número maestro 11, voy a hablar específicamente sobre el código sincrónico 1111. Como ya sabemos, el número 11 y su par 1111 engloban un código sincromístico. Para muchas personas está relacionado con la comunicación de una inteligencia cósmica que está buscando abrir un portal en la conciencia y en la genética humana. Entiéndase que no estamos hablando de el número 11 como un número maestro significativo para la vida de una persona, es decir, para su camino de vida, sino de esa sincronía que a veces nos sucede de ver números repetidos. Y en este caso, hago hincapié en el 1111, al que se le ha llamado un portal de activación planetaria. Está relacionado con una inteligencia que está buscando abrir un portal y también está intentando modificar, por así decirlo, la genética humana. Si bien la mayoría de los fans del 1111, y hice un pequeño stop porque no sé si ustedes están escuchando a mis pajaritos en mi patio trasero, muy alborotados, pero bueno, están haciendo silencio. Gracias. Bien, continuamos. Como les iba diciendo, la mayoría de los fans del 1111, que son miles de personas en realidad que buscan la aparición de este número, esas personas que están un poco obsesionadas observando si ven 1111, 22, 333, etc., lo están buscando como una confirmación de su camino espiritual. Algunos de ellos están embebidos en lo que viene a ser la cultura o se le llama la cultura New Age, la cual lamentablemente ha sido tremendamente manipulada por las agencias de inteligencia, desinformación y por las más bizarras entidades, formando un cóctel de creencias de autosuperación y misticismo. La cifra tiene una resonancia, en realidad, y una simbología profunda que hace reparar en este código, más allá de cultos y de creencias, más allá de todo eso, como un atisbo de la naturaleza matemática que subyace como un código de programación en el mundo en el que vivimos. Entonces vamos a ver algunas causalidades, porque las coincidencias no existen. El 11-11, a las 11 de la mañana, se dio el cese al fuego en la Segunda Guerra Mundial. Este día se conoce como el Día de la Remembranza y las personas en Gran Bretaña ese día se ponen un pin con una amapola. Curiosamente, el minuto exacto del recuerdo de la gente caída en la guerra es a las 11:11 AM. Un evento que podría parecer casual si no se tuviera en cuenta la insistencia que tiene la numerología masónica en aparecer en eventos de escala global, como si fuera puesta ahí por una élite que está jugando a la cábala con el destino del planeta. Por ejemplo, el número 33 en el rescate de los mineros chilenos es un múltiplo del 11. El terrible
11 de septiembre del 2001, trágicamente se desplomaron las dos Torres Gemelas. El primer avión en hacer impacto fue el vuelo 11 de American Airlines. Después del día 11 de septiembre, si observamos el calendario, veremos que quedan 111 días para que termine el año. Septiembre, el mes de septiembre, es el día 254 del año. Y si sumamos 2 más 5 más 4, nos va a dar 11. Si sumamos las letras de septiembre más el número 11, tienes 11 caracteres. 9 de septiembre menos 9 más 1 más 1 nos da 11. Como ustedes recordarán, las torres eran físicamente un número 11 erguido en el cielo, muy similar a las torres que guardan el templo masónico, llamado Joaquín y Boaz. Las coincidencias son muchas, y son muchas más. El ataque terrorista de Madrid también ocurrió un día 11, y lamentablemente fallecieron 191 personas. Si sumamos 1 más 9 más 1, obtendremos la cifra 11. Tenemos 3 presidentes y quizás algunos más de Estados Unidos que tienen 11 letras en su nombre: Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. El ciclo solar es de 11.1 años. Un estudio de la NASA sugiere que toda la masa en el agujero negro en el centro de nuestra galaxia gira en 11 minutos. Pero posiblemente el más significativo de los 11-11, el 21 de diciembre del 2012, la fecha que fue apuntalada para sellar un cambio en la conciencia planetaria, tiene su punto focal a las 11:11 tiempo universal, momento en el que ocurre el solsticio de invierno. Si sumamos 12 del 21 del 2012, vamos a obtener el número 11. Muchas personas ven en el 11-11 justamente una programación en torno a esta fecha y la activación genética de espirales luminosos en nuestro código genético. El 11-11 como una teleología histórica llevándonos hacia el cabo fractal de la ascensión planetaria. Otras personas ven en esto la mano taimada de las fuerzas oscuras que quieren lavarle el cerebro a las masas. El 11-11 como rito de predicción programativa. Parte de la parafernalia de la desinformación mística que envuelve toda esa manipulación que se ha hecho con el New Age y que truculentamente hace ver en la realidad su propio fanatismo. Una de las personas en popularizar el 11-11 fue un mentalista israelí llamado Uri Geller, quien formó parte del programa de visión remota Stargate de la CIA y quien en algún momento sostuvo que él podía canalizar a un espíritu con forma de halcón proveniente de la estrella Sirius. Geller ha declarado que desde muy pequeño veía el 11-11 en todas partes como una especie de mensaje cósmico. Para Geller, el 11-11 es un detonador del despertar de la conciencia precodificado. Según escrituras hebreas, el 11 de septiembre de 1999 fue el aniversario 6000 de la creación de Adán. El 1111 multiplicado por 1111 nos da la escala fractal 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Podemos continuar. El 11 es el número de la magia, según lo escribe Aleister Crowley en su libro Cábala 777. En la Cábala, el número 11 es Kaf, que significa corona, y simboliza la autorrealización
a partir de la fe y de la voluntad. Significa literalmente la palma de la mano. Kaf simboliza el poder latente del Espíritu Santo, que en Cábala se le llama Bina, en la glándula pineal, que es manifestado en todo su esplendor en los órganos reproductores del iniciado. El fuego de Bina, del Espíritu Santo, debe de crear el Elohim, o sea, el cielo y la tierra dentro del ser humano. Entonces voy a plantear una pregunta. ¿Pueden existir tantas coincidencias sin que sean el resultado de una programación subyacente o de la comunicación de una inteligencia que no necesita ser extraterrestre, que posiblemente está dentro de nosotros mismos, dentro de todas las cosas, compuesta también de números que la reflejan? Dejo esta pregunta y vamos a reflexionarlo. El misterio del 11 y del 11-11 queda entrelazado con el misterio de la galaxia misma en relación con el Sol y con la Tierra y con los habitantes de este hermoso planeta en su proceso de evolución. Ahí les dejo la interrogante. Una vez más, gracias por estar aquí. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.